El hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los desastres marítimos más devastadores y estudiados de la historia. Pero más allá de la colisión con el iceberg, fueron las gélidas aguas del Atlántico Norte las que se convirtieron en el verdadero asesino silencioso aquella fatídica noche del 15 de abril de 1912. La temperatura del agua era brutalmente fría, registrando apenas menos a 2 grados centígrados. Esto es incluso más frío que la temperatura a la que normalmente se congela el agua dulce, que es 0 grados centígrados. La razón por la que el océano permanecía líquido a esta temperatura es por su alto contenido de sal, que reduce el punto de congelación del agua. Para poner esto en perspectiva, es la misma temperatura que encontrarías dentro de tu refrigerador. Los registros históricos y los testimonios de los sobrevivientes nos pintan un panorama absolutamente aterrador. Cuando las personas caían al agua, el shock térmico era instantáneo. El cuerpo humano simplemente no está diseñado para soportar temperaturas tan extremas. En estas condiciones, la hipotermia comenzaba a manifestarse en cuestión de minutos. Pero, ¿qué es exactamente la hipotermia? Es una condición médica donde la temperatura corporal cae por debajo de los 35 grados centígrados, cuando normalmente mantenemos unos 37 grados centígrados. En aguas tan frías como las que rodeaban al Titanic, el proceso era devastadoramente rápido. Los expertos han calculado que las personas en el agua tenían entre 15 y 45 minutos antes de que la hipotermia severa los llevara a la inconsciencia. El proceso de la hipotermia en estas condiciones seguía una progresión predecible y terrible. En los primeros 3 a 5 minutos, el shock por frío causaba una respuesta involuntaria conocida como reflejo de inmersión. Las personas experimentaban una respiración incontrolable y rápida, lo que aumentaba dramáticamente el riesgo de ahogamiento. Muchos de los pasajeros probablemente fallecieron en esta etapa inicial, simplemente por inhalar agua mientras luchaban por respirar. Después de aproximadamente 10 minutos, los músculos comenzaban a perder su funcionalidad. Las extremidades se volvían prácticamente inútiles, haciendo imposible nadar o incluso aferrarse a los escombros flotantes. La sangre se concentraba en los órganos vitales, abandonando las extremidades en un intento desesperado del cuerpo por mantener vivos los órganos más importantes. Entre los 15 y 30 minutos, la temperatura corporal central comenzaba a caer significativamente. Las víctimas experimentaban confusión mental, pérdida de la coordinación y un intenso dolor en todo el cuerpo. Muchos sobrevivientes describieron esta sensación como miles de cuchillos atravesando su piel. La realidad es que el dolor era tan intenso que algunas personas simplemente se rendían y se dejaban hundir. Después de 30 minutos, la mayoría de las personas perdían la conciencia. Sus corazones, luchando por mantener la circulación con una sangre cada vez más espesa por el frío, comenzaban a fallar. La muerte por hipotermia generalmente ocurría entre los 45 y 60 minutos de exposición continua al agua helada. Los números son devastadores. De las aproximadamente 1.500 personas que cayeron al agua esa noche, solo 6 fueron rescatadas con vida por los botes salvavidas que regresaron. La mayoría de los 705 sobrevivientes totales del Titanic fueron aquellos que lograron subir a los botes salvavidas antes de que el barco se hundiera por completo. Pero hay historias extraordinarias de supervivencia que desafían estas estadísticas. Charles Jokin, el panadero jefe del Titanic, sobrevivió en el agua durante casi 2 horas. Los expertos creen que su supervivencia se debió a una combinación de factores. Había consumido alcohol, que dilata los vasos sanguíneos. Estaba bien alimentado y, como panadero, había estado trabajando en ambientes calientes todo el día, lo que pudo haber aumentado su resistencia al frío. La tragedia del Titanic llevó a cambios significativos en la seguridad marítima. Se establecieron nuevas regulaciones sobre la cantidad de botes salvavidas requeridos en los barcos, se creó la Patrulla Internacional del Hielo para monitorear icebergs y se establecieron protocolos más estrictos para las comunicaciones de radio y las rutas de navegación. Los estudios modernos sobre hipotermia y supervivencia en agua fría han sido enormemente influenciados por lo que aprendimos del Titanic. Hoy en día, los trajes de supervivencia marítima están diseñados para proteger contra la hipotermia, proporcionando hasta 6 horas de supervivencia en aguas heladas. Estos trajes son obligatorios en muchos tipos de embarcaciones que operan en aguas frías. La temperatura del agua aquella noche también afectó al propio naufragio.
El agua fría contribuyó a hacer más frágil el acero del casco, lo que pudo haber empeorado el daño causado por el iceberg. Además, la baja temperatura del agua significa que el barco hundido se ha preservado mejor de lo que habría sido el caso en aguas más cálidas, permitiendo a los investigadores modernos estudiar el naufragio en detalle. Las condiciones meteorológicas de aquella noche fueron particularmente traicioneras. El mar estaba inusualmente calmo, lo que dificultó ver los icebergs ya que no había olas rompiendo contra ellos. La temperatura del aire era de aproximadamente -2 grados centígrados, lo que significa que las personas que lograron mantenerse fuera del agua también estaban en riesgo de hipotermia, aunque su proceso era mucho más lento. Los sobrevivientes que fueron rescatados sufrieron secuelas duraderas por la exposición al frío. Muchos experimentaron problemas circulatorios crónicos, especialmente en las extremidades. Algunos perdieron dedos de las manos y los pies debido al congelamiento. Los traumas psicológicos fueron igual de severos, con muchos sobrevivientes reportando pesadillas y ansiedad relacionada con el agua fría durante el resto de sus vidas. La tragedia del Titanic nos recuerda la importancia de respetar y entender los peligros del océano. Las aguas heladas que reclamaron tantas vidas aquella noche siguen siendo una amenaza mortal para los marineros modernos, aunque ahora estamos mejor equipados para enfrentarlas. Las lecciones aprendidas de esta tragedia continúan influyendo en la seguridad marítima y el diseño de equipos de supervivencia hasta el día de hoy. Es fascinante pero terrible pensar que algo tan simple como la temperatura del agua tuvo un papel tan crucial en esta tragedia histórica. El Titanic no solo fue víctima de un iceberg, sino también de las implacables leyes de la termodinámica y los límites de la resistencia humana. Cada vez que un barco moderno navega por esas mismas aguas, lleva consigo no solo el equipo de seguridad inspirado por esta tragedia, sino también el recuerdo de aquellos que perdieron sus vidas en las gélidas aguas del Atlántico Norte.